Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos en nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña en nuestros distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, comenzando con Venezuela, a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, también a través de Musical FM desde Ciudad Guayana, además mi tierra querida. En los Estados Unidos envío un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, a nuestro equipazo de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y por supuesto nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y en Bajo la Lupa continuamos con este especial sobre Venezuela. Venezuela tiene dolientes y estos dolientes han salido a hablar con muchísima claridad su opinión, y no solo opinión, a manifestarle al régimen de Maduro que si no cambia vendrán consecuencias mucho peores a las que ya han venido, recibiendo. A ver, yo quedé con colocar algunos comentarios que pues quedaron fuera del aire. Nos dice, por ejemplo, Mónica Salazar, que en efecto Venezuela no va a poder ir a la Cumbre de las Américas en Perú. Finalmente ha sido declarado Nicolás Maduro persona non grata. El propio Kuczynski afirmó, su canciller también lo confirmó con una nota formal, pues Maduro no va a asistir, le duela o no le duela. No va a poder asistir, por supuesto, más le duele el no poder estar allí. Por ahí nos dice justamente Elena que tengo razón, Petro, una amenaza porque es el verdadero candidato de la FARC y de la dictadura castrista, hablando, por supuesto, de justamente el punto que vamos a tocar ahora. Alfredo Guillén nos dice justamente cierto, y Grenada son islas que viven desde hace mucho tiempo de Venezuela con sus mercados, Hugo Chávez y demás, qué asco, nos dice Alfredo Guillén. Y él decía un poco más arriba que también San Vicente y las Granadinas, por supuesto, vivían de todo, digamos, de todo el tema del petróleo venezolano. Por ahí también agrega Alfredo muy acertadamente, se lo comenta a Elena, además una mujer que admiro muchísimo, cubana, y que quiere mucho a nuestra Venezuela, con quien ya he hablado en esta semana no menos de 3-4 veces en privado para conversar sobre este tema. Le apunta algo, Alfredo Guillén, muy valioso, y es que no solamente hablar de Colombia, hablar de Andrés Manuel López Obrador en México es un tema también que hay que tomarle mucha atención. Mi querida, admirada colega y amiga Carolina Pereira también está con nosotros. Bienvenida, Caro, a tu casa pronto. Espero tenerla acá. Y si no viene para Orlando, pues entonces este señor se monta en un avión con sus equipos y se va a montar un programa especial, ya será como de 5 horas con Carolina Pereira desde Dallas, Texas. Además, le invito a que revisen su perfil, colocan Carolina Pereira. Me gustaría, Caro, que pudieras colocar el enlace completo de Facebook para que vayan a su perfil y puedan también compartir en su programa que transmite en vivo los viernes, todos los viernes, si mal no recuerdo, de 7 a 9 de la noche. A ver, Miguel Bolívar nos dice, ya estos narcos no les quedan piezas para seguir en la tabla de ajedrez que ellos inventaron, jaque mate, sin duda. Pedro nos dice, los militares deben ponerse al frente y dar el esperado golpe. Claudio dice, política de la Fuerza Armada, típico de los partidos de izquierda, y terminan igual. Eso es una realidad que está allí, sin duda. Además, el peligro de lo que implica, ¿no? Elena dice, claro que es un genocidio, Vladimir, cuando preguntábamos en el primer bloque, para quienes se incorporan en este momento, si en efecto en Venezuela aún podemos hablar de crisis humanitaria o si deberíamos estar pasando un nuevo escalón que tiene que ver con el genocidio de nuestra gente, porque, entre otras, al negar la ayuda humanitaria de los países, aunque de manera implícita hay un canal humanitario abierto, pero depende exclusivamente de las organizaciones tímidamente constituidas que mandan una que otra caja, igual de los familiares, en términos masivos, la fuerza que puede brindarla con nuestros países del continente y también de otras partes del mundo, pues no es permitida esta opción. Y por lo tanto, nuestros enfermos renales, diabéticos, cardíacos, entre otros, con cáncer,
y hasta con, digamos, falencias mucho menos graves, están muriendo. Entonces, si esto se convierte, digamos, esta es la respuesta a una decisión política para evitar que ingrese este tipo de recursos por una o por otra razón, entonces ya no basta con decir que es una crisis humanitaria. Es que es un genocidio lo que está pasando en Venezuela. Por eso que se justifica, ante casos de genocidio, se justifica, ¿por qué no?, comenzar a pensar en los cascos azules de la ONU. Todo suena exagerado, yo lo entiendo. Pero créame que yo soy la persona que trata de ser menos amarillista en los medios. Muchas veces me llega información que ya ustedes la tienen, que ustedes la publican, y yo no lo hago. Y no lo hago porque sencillamente lo confirmo 1000 veces para estar seguro de lo que estoy diciendo. Pero lamentándolo mucho, hasta los escenarios más inverosímiles suelen confirmarse en Venezuela. Porque no estamos ante un régimen democrático. Estamos ante un sistema, una dictadura comunista que se ha tropicalizado y que ha terminado en este Frankenstein que se llama revolución del socialismo del siglo XXI. A ver, continúo. Rier Ferreira nos dice: la fuerza militar y la presión internacional es nuestra esperanza. Bueno, dice justamente cierto, Alfredo, gracias por la aclaración. Por ahí nos dice Pedro: está claro, no hay socialismo procomunista, me dan un segundito, que ponga a funcionar una economía sana en ninguna latitud del mundo. El populismo ha demostrado lo destructivo que puede ser, a que además les conviene una política de Estado. Mientras peor estemos, más fácil es que la gente, por necesidad a simplemente sobrevivir, se aferre a un régimen. Y eso ha pasado en absolutamente todos, en Cuba, en Rusia, en la China comunista, y para usted de contar. Alfredo dice, le responde a Pedro y dice: yo no perdono el socialismo de ningún lado del mundo, pero miremos lo que pasó en el Ecuador. Se tomaron unas medidas que dejaron desconcertados a más de uno en el mundo con ese referéndum. Fíjate que el punto que nos comenta Alfredo Guillén es bien útil, y además bien útil porque nos pone a pensar qué pasaría. Claro, son escenarios distintos, pero en el Ecuador Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa. Fue alto funcionario de la Revolución Ciudadana. Y Lenín Moreno llega a la presidencia gracias al respaldo a la marca paraguas de Correa. Y un hombre de izquierda, abiertamente declarado de izquierda, pues ha comenzado a sorprender. Ya ha comenzado, no, ya definitivamente sorprendió a todo el que tenía que sorprender. Y este señor, ahí donde ustedes lo ven, con todas las críticas que hubo al saber que había llegado al poder, que incluso hubo muchas dudas de si había llegado legalmente o no, este señor llegó y dijo: vamos a comenzar a cambiar las cosas acá. Número uno, vamos a comenzar a investigar los hechos de corrupción en Ecuador. Algunos critican, dice que Jorge Glass, ex vicepresidente de Moreno, pues era un hombre honorable y lo llevaron tras las rejas. La justicia dice que no, que se robó más de 33 millones de dólares, tiene más de 6 años y tantos meses de cárcel junto a un par de cómplices. Y aquí la pregunta es: ¿qué pasó? Porque vino de la izquierda y miren lo que ocurrió. Y no solo esto, pensar que el hombre no tiene ni un año en el poder y ha lanzado sendo referéndum consultivo con dos preguntas que adoro, que insisto, me verán por allí y las colocaré en alguna parte del estudio. Donde la primera decía: ¿usted está de acuerdo con reformar la Constitución de la República del Ecuador para que aquellos que sean condenados por hechos de corrupción no puedan ejercer cargo público y aparte les sean confiscados todos sus bienes? ¿Ustedes saben qué significa eso? Más nunca en la vida, inhabilitados de por vida para poder ejercer cargo público, y además absolutamente todos los bienes confiscados. ¿Qué mejor ejemplo? Váyanse a Filipinas y vean cómo Filipinas ha saneado con medidas muy pragmáticas, muy fuertes, que en nuestro concepto occidental serían inconcebibles. Pero miren a lo que ha llegado Filipinas. Por ahí nos preguntaba, yo no sé si era Elías, que ayer no pude hacer la pregunta a nuestro invitado, el martes que viene lo voy a hacer. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte para los corruptos.
Es muy difícil, sabemos que pensar en esto en Venezuela es prácticamente una utopía. Pero es que hay que pensar también en medidas lo suficientemente ejemplarizantes como para que a futuro, porque hay que comenzar a pensar a futuro. Bueno, vistemos lo que está ocurriendo y lo que nos llevó a esta catástrofe nacional. Y una catástrofe nacional que se exportó a América Latina. Y de eso quiero hablar en este preciso momento y incorporo los demás comentarios. Fíjense que, haciendo un ejercicio, me disculpan que muevo tanto el micrófono, pero tengo parte de las anotaciones de mi productora que me acompaña como siempre desde Buenos Aires, Argentina, y me manda un estupendo guión. Te lo agradezco además públicamente, ya no le gusta que diga su nombre en público, pero ha sido mi mano derecha durante ya un buen tiempo en América es Noticia. Aparte de sus notas, bueno, me toca estudiar muchísimo. Y ella... había una nota que me llamó mucho la atención, en la que comparaban aquella América Latina de Chávez y la América Latina de Maduro. La fuerza que tenía en su oportunidad Chávez, por ejemplo en Brasil, con Lula da Silva y luego con Dilma Rousseff, indiscutible. Una fuerza del motor fundamental dentro de las 7 economías más grandes del mundo. Está Brasil, país más poderoso de América Latina en términos económicos. Ya Brasil no está con Chávez. Ya Brasil, con Michel Temer, pues ya ustedes lo saben, hasta ha tenido que interrumpir su periodo vacacional en carnavales para irse a la frontera, militarizar la frontera, porque está desbordada el estado de Roraima por la migración descontrolada venezolana. Y es parte de lo que está ocurriendo. Vienen elecciones para Brasil. Y por allí hay el que denominan el Trump brasileño. Ya ustedes se imaginarán qué tan cercano o qué tan lejano podrá ser de este régimen de Maduro. Tenemos a Argentina, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, 12 años de kirchnerismo que le aplaudieron las gracias a Chávez y en una buena parte a Maduro hasta que finalmente salieron y se consiguen con este paredón que es Mauricio Macri, que ha sido muy claro. Ha sido tajante en términos de lo que ocurre en el país. Basta preguntarle a mi amigo Ignacio Frenhagen, mi compañero periodista desde Buenos Aires, Argentina, y ver cómo los medios argentinos todos los días, no hay un día que no me mande material valiosísimo, que te agradezco además que lo hagas diariamente, donde se retrata lo que ocurre en Venezuela. La gente está totalmente enterada del genocidio, de lo que ocurre en el país. Entonces teníamos una Argentina que cambió, teníamos un Brasil que cambió, teníamos una Honduras que cambió. Recuerden que estaba Zelaya, ahora está Juan Orlando Hernández, no quiere saber nada con el socialismo, con el chavismo, con el madurismo, tanto así que forma parte de Honduras, el grupo de Lima. Solo tenemos a Bolivia con el lobo solitario, Evo Morales, que por allí insiste que hay que defender, y por acá tengo la nota, defender a Venezuela, aquí lo tengo. Él dice que Sudamérica tiene la obligación de defender a Venezuela. Yo estoy de acuerdo con Evo, hay que defenderla, pero hay que defenderla de los rufianes que han tomado el poder en Venezuela. No de los que procuran apoyar al pueblo venezolano, que están allí genuinamente para procurar que podamos salir de esta pesadilla. Fíjense que Evo dice, pues aseguró, de hecho, este martes que Sudamérica tiene la obligación de defender a Venezuela ante una hipotética intervención militar, supuestamente por parte de los Estados Unidos y a través de Colombia. La Unión de Naciones Suramericanas, o UNASUR, un apéndice, por supuesto, de la política exterior venezolana, debería convocar una reunión de emergencia y hacer respetar a la soberanía de un pueblo hermano. Y yo me pregunto, ¿quiénes asistirían a UNASUR? ¿Apoyar absolutamente qué? Si los miembros naturales de UNASUR, los estoy leyendo, esa cartilla, ya no es UNASUR, ya no está allí. Pero bueno, tienes a este tipo de individuos. Él dice, sabemos que intentan promover un golpe de Estado contra el gobierno venezolano, tal vez sea para amedrentar, para escarmentar, afirmó Morales, pero la intervención no es ninguna solución, sino más bien genera una nueva reacción, como un conjunto, un juicio digamos, como a su juicio sucedió con países como Irak y Libia.
Continúa Morales diciendo: toda nuestra solidaridad frente a la amenaza militar, aseveró, tras denunciar la presencia de bases militares para intimidar a Venezuela desde la frontera con Colombia. Fíjense las cosas, los bemoles que se ven acá. Y como lo decía nuestra querida Raquel, que nos acompaña como siempre desde Australia, ya después de día, además jueves, nos dice pues que el Partido Comunista Chileno, ya no como país el único es Bolivia, pero el Partido Comunista Chileno hace llamado a defender la soberanía de Venezuela. A pocos minutos de que se iniciara en la capital del Perú un nuevo encuentro entre los cancilleres que componen el Grupo de Lima, el Partido Comunista de Chile difundió un comunicado. En su declaración, la colectividad comienza refiriéndose a las acciones militares que se están llevando en las fronteras de nuestro hermano país Venezuela, señalando que son de extrema gravedad para la región y una amenaza para la estabilidad democrática de ese país. Reconocemos que estas acciones han sido inducidas abiertamente por los Estados Unidos, con presencia del secretario de Estado Rex Tillerson en la región, según sostienen. Nuestra experiencia nos dice, y la historia nos avala como partido, que estamos frente a una nueva y abierta intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de un país soberano como Venezuela. Se lee en el comunicado: en este sentido, los comunistas hicieron un llamado a los demócratas a defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos por la paz y la democracia en Venezuela. Y yo le pregunto a este Partido Comunista Chileno si es que no ve las noticias internacionales donde se ha retratado los enfrentamientos entre venezolanos y fuerzas del orden público en Colombia, en la frontera colombiana. No ven, pareciera que no ven, que hay 2.216 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. Hay cientos de trochas, hay tráfico de seres humanos, hay tráfico de enseres, también hay tráfico de droga. Es decir, y lo ha dicho María Ángela Holguín, canciller colombiana, y lo dijo Santos: estamos desbordados, no podemos solos ante tal realidad. Y pudieron haber hecho lo que hizo Maduro. Maduro cerró déspotamente, sin importarle lo que sentía y lo que ocurría con el pueblo, ni colombiano ni venezolano, cerró las llaves del paso de fronterizo a Colombia, principalmente con el puente Simón Bolívar. ¿Y ustedes saben por cuánto tiempo la cerró? Por un año cerró el paso. Él sí no le tembló el pulso para cerrarlo. Pero tienen a un país como Colombia que ha dicho: hoy nosotros no vamos a cerrar el paso, nosotros vamos a regular la migración de los hermanos venezolanos, vamos a recibirlo, pero no podemos solos, no podemos cargar todo esto en nuestras espaldas. Necesitamos ayuda, necesitamos dinero, recursos, asesoramiento logístico. Y por eso que ha levantado la bandera la ONU, por eso es que ahora hay reuniones importantes con el presidente del Brasil, que también se fue a Roraima, al estado de Roraima, donde por ejemplo en su capital, Boavista, ya el 10% es venezolano, en poco menos de, quién sabe, 1 o 2 años, donde viven en situaciones dramáticas. Bueno, es natural que se militaricen estas fronteras. No por un ataque necio a Venezuela. Es porque además hay que organizar. Hay mucho por hacer para ayudar a los venezolanos que están cruzando sin un solo dólar para poder alimentarse. Y no estoy siendo metafórico, es una realidad concreta. No tienen ninguna posibilidad de conseguir ni siquiera un dólar para poderse alimentar. Imagínense que para conseguir un dólar, voy a hacer este ejercicio, un dólar debe costar, no sé en cuánto estará ahorita el mercado negro, debe estar más o menos en unos 220.000 bolívares. Bueno, 220.000 bolívares divididos en la cantidad de dinero que te dan en un banco diariamente, usted tendría que ir 22 días al banco para obtener el dinero de un dólar. Escúchelo bien, 22 días en un banco para poder obtener un dólar. Si acaso 10.000 bolívares es lo que le entregan, en el mejor de los casos. Si le entregan ahora, que suban el rate, la cantidad de dinero que te pueden entregar, suponiendo que lo suban a 20.000, pues entonces tendrás que ir 11 días al banco para poder llegar a la cantidad necesaria de un dólar.
Ese es el país del que estamos hablando. Entonces, volviendo a este punto, porque el tiempo se nos va muy rápido, muy probablemente ya estemos casi que terminando. Bueno, Ecuador tenía a Correa, ahora tiene a Lenín Moreno. Cambió la política. En Cuba, sí, siguen los Castros, van de salida. Ya Fidel es un finado como Chávez. Raúl Castro, 83 años, se supone que sale ahora. Hay intentos de acercamiento con Estados Unidos. Ya Cuba no puede depender de Venezuela, ya no tiene la Unión Soviética. Algunos incluso dicen, el día que ya en Cuba caiga el comunismo, en Venezuela muy probablemente será casi que inmediatamente. ¿Qué saldrá primero? No lo sabemos. En Colombia ha sido disímil un Uribe que se enemistó desde muy temprana, digamos, edad política con Hugo Chávez. Santos ha sido mucho más guabinoso. Ahora le ha tocado, pues por supuesto, ya llegar a los puntos que ya conocemos. María Ángela Holguín ha sido muy clara, su canciller. En Chile una Bachelet también que ha sido muy mano izquierda, pero que ya tenemos a un Piñera, que Sebastián Piñera, que ya entra en menos de 2 meses, ya será el nuevo presidente de Chile. Y en Perú, donde hubo un Ollanta Humala que limpió asperezas, tenían a Perú también tomado, pero ahora se encuentra con un PPK que, aunque tiene 75% de rechazo, pues el hombre está allí. Además, nada más y nada menos que el Grupo de Lima ha salido de Perú. En conclusión, Kuczynski anuncia que Maduro no es bienvenido a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo el 13 y 14 de abril. Los cancilleres del Grupo de Lima han respaldado esta decisión. Santos, como les decía, ha afirmado con claridad que Venezuela es el ejemplo más patético de la corrupción en América Latina, pasando a ser el país más rico, el país más pobre. El fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha dado unas declaraciones muy preocupantes que afirman que líderes del ELN podrían estar en Venezuela. Tiene ya pruebas, está pidiendo al Interpol que actúe de manera concreta. Y mientras tanto, el éxodo masivo de venezolanos supone, por supuesto, controles muchísimo más delicados. ¿Qué quedará? Esperar a ver los resultados, los números de las elecciones en Colombia. Hasta ahora sigue ganando Gustavo Petro. Mucha preocupación en el continente en torno a cuál puede ser la reorientación de la política internacional y también de la política interna en México, y también, por supuesto, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en Colombia y las de México. Nos toca hacer punto final de nuestra edición del día de hoy. Les pido, les agradezco primero el haber compartido y haber centrado los puntos claros en las discusiones. Muchísima información tenemos acá que nos quedó por fuera. Les comprometo, voy a sentarme a leerlas. Y ustedes también, gracias por compartir el programa, por colocar sus comentarios, por discutir entre ustedes, que es tan valioso el tener esta oportunidad, para que también todos tengamos la ocasión de poder llevar nuestro mensaje a quienes nos escuchan a través de este espacio informativo. Y como siempre les digo, se les quiere, se me cuidan, y nos despedimos. Dios mediante, los espero el día de mañana a nuestra misma hora, en el caso del Facebook Live a las 6 de la tarde, en el caso de YouTube a eso de las 8 de la noche, de hora del este, en los Estados Unidos, hora Miami. Siempre están colgados nuestros programas, y por supuesto nuestras emisoras en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa. Vale que revisen los horarios. Yo también lo voy a compartir para que puedan tenerlos a mano. Así que bueno, se les quiere muchísimo, y nos despedimos. Será hasta mañana. Baja el sol y el suspenso.